chicos y chicas, buenos días, espero que se encuentren todos muy bien. Comentarles que la clase de hoy está dirigida a realizar una síntesis de lo que hemos estado revisando en relación a las ondas y el sonido, ¿ya? Por lo tanto, vamos a revisar el objetivo también y cualquier duda está mi correo. El objetivo de aprendizaje es reforzar conceptos fundamentales de ondas y sonido. Las ondas. Dice que son una perturbación que se propaga generalmente a través de un medio elástico. Recuerden que un medio elástico es aquel que se deforma una vez que pasa la onda, vuelve o retoma su forma original, ¿ya? Aquí hay ejemplos de ondas, por ejemplo, es una perturbación en el agua, también el sonido, ¿ya? Los radares, etc. Tipos de ondas. Hay diferentes criterios de clasificación. Vamos a partir con el de duración y se clasifica en pulso, que es una única perturbación en la que se transmite, ¿ya? Periódica son una serie de pulsos regulares en el tiempo, por ejemplo en este caso las notas musicales. En el segundo es el modo de vibración. Hay transversal, es cuando las partículas del medio vibran perpendicularmente a la propagación de los pulsos, ¿ya? Y longitudinal es cuando las partículas del medio vibran en la misma dirección de propagación de los pulsos. El tercer criterio es el modo de propagación. Mecánica son las que requieren de un medio material para su propagación, ¿ya? Como el agua, el aire. Y electromagnéticas son aquellas que, aparte de viajar en medios materiales, también lo pueden hacer en el vacío. Ahí, por ejemplo, tenemos la luz, ¿ya? Dimensiones, es el cuarto criterio. Hay ondas que son unidimensionales, que se propagan en una sola dirección. Por ejemplo, el resorte, sube, baja en una sola dirección. Bidimensional se propagan en dos dimensiones. Por ejemplo, en esta cubeta de agua, ¿cierto? Al chocar con las paredes, las ondas vuelven hacia el centro y se propagan en dos dimensiones. Y tridimensional es cuando se propaga en tres dimensiones, por ejemplo, la luz solar, ¿ya? Lo hace tanto en el medio mecánico como en el vacío. Características de una onda. Bueno, primero tenemos la longitud de onda, que es la distancia entre dos puntos consecutivos, que pueden ser, por ejemplo, aquí, entre dos crestas, ¿cierto? O también puede ser entre dos valles, si es que aquí tuviésemos otro valle, ¿ya? La amplitud es la distancia máxima entre un monte o un valle y la posición de equilibrio, es decir, esta es la posición de equilibrio y de aquí a lo máximo, ¿cierto?, me va a producir la amplitud. El periodo es el tiempo que tarda en producirse un ciclo. Un ciclo corresponde a todo esto, ¿cierto?, que hace la onda. Esto viene siendo un ciclo y a eso se le llama periodo. La frecuencia es el número de ciclos que efectúa una onda por unidad de tiempo, es decir, cuántas veces hace este periodo o este ciclo. Por ejemplo, en este caso tenemos solo uno porque no alcanza a ser el otro, ¿ya? Y la rapidez, la distancia recorrida, es decir, la longitud de onda en un tiempo determinado, que es el periodo. Por lo tanto, la podemos calcular matemáticamente como lambda partido por periodo o lambda por frecuencia, porque el periodo y la frecuencia están relacionadas también. Propiedades de una onda. Bueno, la primera es la reflexión. La reflexión es cuando la onda choca o incide con un objeto, ¿cierto? Y se refleja en un sentido contrario, pero con el mismo ángulo. La refracción es cuando el ángulo incidente pasa de un medio a otro, por lo tanto se refracta y ese rayo refractado siempre va a tener un ángulo menor que el incidente. La difracción es cuando la onda pasa a través de una apertura, ¿ya? Por ejemplo, si la apertura es grande, la difracción es poca, ¿ya? Si en el caso de que sea más pequeña, la difracción es mayor.
Y la superposición de ondas es cuando dos ondas chocan entre sí, ¿cierto? Y se superponen una con otra. Bueno, el sonido también es una onda, pero se produce por un tipo de vibración que se propaga en un medio elástico, que puede ser el aire o el agua, ¿ya? Este movimiento permite la formación de zonas con mayor o menor presión, ¿ya? A las cuales se le llama compresión y rarefacción o dilatación. Entonces, se van a desplazar, ¿cierto? Y van a haber puntos donde se van a comprimir o se van a juntar, digamos, las ondas y otras donde se van a dilatar, que es la rarefacción. Aquí podemos ver, ¿cierto? Que aquí se está produciendo, por ejemplo, aquí se está produciendo en este minuto, ahí se está produciendo una compresión, ¿ya? El sonido es una onda mecánica porque necesita un medio para propagarse, que puede ser el aire o el agua. Se dice que es longitudinal porque vibra en la misma dirección de propagación y es tridimensional porque lo hace en 3 dimensiones, ¿ya? Características del sonido. Primero es la intensidad. En este caso se diferencian los sonidos fuertes o débiles, ¿ya? Y van a depender de la amplitud. Recuerden que la amplitud era desde el punto de equilibrio a la altura máxima de un monte o de un valle. Dice que a mayor amplitud, mayor va a ser la intensidad, ¿ya? Y también va a depender de la cantidad de energía que transporte la onda. Las unidades de medida de la intensidad es el decibel, ¿ya? Y por ejemplo, si tenemos una onda de baja energía es porque la amplitud es menor y una onda de alta energía es porque la amplitud es mayor, ¿ya? La segunda es el tono o altura. Esta característica permite diferenciar los sonidos agudos y graves. El tono está relacionado con la frecuencia de la onda. A mayor frecuencia se obtiene un sonido más agudo y a menor frecuencia el sonido es más grave. Entonces, por ejemplo, en el primer caso el sonido es agudo porque tenemos una alta frecuencia, es decir, si nosotros vemos la frecuencia aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y aquí solamente tenemos 1, 2 veces, ¿ya? Entonces aquí el sonido es más grave y aquí el sonido es más agudo, porque la frecuencia es más alta y en el otro caso la frecuencia es más baja. El timbre. Permite diferenciar dos sonidos de igual frecuencia, tono e intensidad, emitidos por diferentes instrumentos o voces, ¿ya? Aquí, digamos, tienen distintas, pues, digamos, me va a permitir diferenciar cuando la frecuencia y la intensidad son diferentes, porque son producidos por instrumentos o las voces de las personas. 4. La duración, la cualidad del sonido que nos permite diferenciar sonidos largos y cortos. El sonido será tan largo como sea la onda. O sea, este es un sonido corto y aquí hay un sonido largo. La duración que tiene. Propiedades de las ondas sonoras. Bueno, la primera es la reflexión. Ya veíamos también que las ondas en generales también se reflejaban. Aquí la reflexión dice una onda sonora que incide sobre una superficie y una parte de ella se devuelve al medio cambiando su dirección, pero el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, ¿ya? La absorción se produce cuando parte de la energía que transporta queda atrapada en la superficie sobre la que incide o choca, ¿ya? Y por lo tanto la energía con la que se devuelve es menor. La resonancia ocurre cuando la frecuencia natural de un objeto coincide con la del otro que vibra en su cercanía, ¿ya? Es decir, vamos a ver después ejemplos, pero al hacer vibrar uno, vibra el otro. La difracción se produce cuando éste atraviesa por una apertura. Ahí se crea un nuevo foco emisor desde donde el sonido se propaga en múltiples direcciones. Después tenemos las propiedades de las ondas sonoras. Ahí teníamos la reflexión, teníamos el ejemplo, ¿cierto? Cuando choca se devuelve
con el mismo ángulo pero en distinta dirección. También tenemos la absorción, por ejemplo acá hay materiales, ¿cierto?, que permiten absorber de mejor forma los sonidos que se usan en los estudios de grabación, etc. En este caso, por ejemplo, la onda sonora choca con las paredes o con el techo en este caso. A veces cuando los techos tienen pluma VIP es una buena forma de absorber parte de esta onda, ¿no? Por lo tanto, aquí en la absorción, como vemos, se refleja con menor intensidad. La resonancia es cuando, digamos, hay dos, en este caso se hace vibrar se produce una vibración, en este caso en el diapasón, y hace que vibre el que está cerca, ¿ya? Se transmite, digamos. La difracción es cuando pasa a través de una abertura, por ejemplo, cuando estamos escuchando música en un lugar y pasa a través de una puerta o de una ventana. La refracción es cuando la onda cambia de medio, ¿ya? Y el ángulo incidente va a ser distinto al ángulo reflejado. También está el eco y la reverberancia, que corresponden a reflexiones, ¿ya? Pero lo vamos a ver aparte porque en el caso del eco se debe a la reflexión del sonido en superficies más alejadas, la distancia mínima a la que debe estar la superficie reflectora, y para que se origine este eco es de 17 metros, porque esa es la distancia que el sonido recorre en 0,1 segundo, ¿ya? Entonces vamos a escuchar, ¿cierto?, que al reflejarse la onda escuchamos la voz, ¿ya? Reverberancia es la superposición de ondas sonoras reflejadas en diferentes lugares. En un recinto, por ejemplo, que generalmente aquellos que están vacíos o son muy altos, estas ondas digamos, se superponen unas sobre otras y provocan, ¿cierto?, que escuchemos el sonido de distintas formas. Bueno, también está el efecto Doppler, que está relacionado, ¿cierto?, con el sonido y se define como el cambio de frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto de su observador. Este efecto permite explicar por qué escuchamos de manera diferente el sonido según la cercanía y la velocidad a la que viaje la onda, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la posición en que estemos, vamos a escuchar el sonido o más agudo o más grave porque va a depender de la frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, acá en el esquema vemos que la perturbación o la vibración, cada vez que se aleja del punto de aquí, del punto rosado, la amplitud de la onda se hace mayor, digamos la longitud de onda. Y para acá, cuando se acerca al punto verde, la longitud de onda es menor, ¿ya? Por lo tanto, cuando tenemos mayor frecuencia es porque tenemos menor longitud de onda. Y cuando hay una mayor frecuencia, la longitud de onda es mayor, ¿ya? Ejemplos de la vida cotidiana, aquí cuando el auto se acerca, ¿cierto?, a la persona que está ahí, que es el observador, cada vez que se acerca se produce una mayor frecuencia y cada vez que se aleja la frecuencia es menor, ¿ya? También ocurre en las bocinas de las ambulancias o de los carabineros o de los bomberos, ¿cierto? Se produce este efecto Doppler. En el caso aquí, cuando la ambulancia se desplaza en este sentido, hacia donde está el hombre, la longitud de onda se hace mayor, por lo tanto la frecuencia es menor, ¿ya? Acá también, ¿cierto? Respecto a un punto, vemos que en el 1, ¿cierto?, que es el de arriba, la longitud de onda es menor, por lo tanto hay mayor frecuencia, y abajo la longitud de onda es mayor, por lo tanto hay menor frecuencia. También ocurre cuando vemos un auto, ¿cierto?, que se acerca o toca la bocina. Bueno, las aplicaciones están en astronomía, que sirve para calcular la velocidad a la que están las estrellas y las galaxias.
La medicina se usa en ecografía Doppler, no solo para ver ecografía de embarazadas, sino también de los órganos o el funcionamiento de la sangre. Y los radares, por ejemplo, para disparar y medir la velocidad, que usan también están en los misiles, ¿cierto? Y para detectar el... Bien, chicos, ahora me despido. Espero que se sigan cuidando. Les ruego que revisen el video, que tomen apuntes, para que vayan registrando en sus cuadernos. Cualquier duda, vuelvo a insistir, está mi correo para que puedan enviar sus dudas. Que estén bien, nos vemos pronto y cuídense mucho.